Bem-vindo a todos, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão conectados por la internet também. Eu invito a todos que abram suas Bíblias em 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. E vamos ler a uma sola voz, del versículo 1 hasta el versículo de número 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Também deves saber isto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A una sola voz, hermanos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos ponernos de pé e vamos orar e vamos cantar o hino 72, ó Padre Eterno. Himno número 72, oh Padre Eterno Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos
Pode sentar-se. Vamos orar. Padre Santo, graças te damos por esta manhã, né? Graças por la vida, graças por cuidar de nós outros a lo largo da semana. Graças por proveer as coisas que necessitamos, por cuidar de nossa saúde e graças por a salvação que temos em Cristo Jesus. Aqui estamos, Senhor, para adorar tu santo nome. E pedimos que, por tu graça, o Senhor nos perdone, que o Senhor nos ilumine a mente e o coração para compreender tu palavra que será predicada nesta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor bendiga aqueles que todavia não têm acesso a tu palavra, que não têm escutado do Evangelho. Pedimos por eles para que, através do trabalho missionário, eles possam chegar a conhecer a Cristo através da predicação do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura das 3 primeiras perguntas do Catecismo Menor de Westminster. Eu hago a pergunta e vocês contestam como têm aí com vocês. A primeira pergunta diz: qual é o fim principal da existência do homem? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que norma ha dado Deus para enseñarnos como podemos glorificar-lhe e gozar de Él? La palabra de Dios está contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Amén. César, por favor. Para la continuidad. Hermano, les invito a ponernos en pie y buscar en la Biblia Juan capítulo 16, versículos del 5 al 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos de 5 al 13. Vamos a tener una lectura al unísono, todos juntos. Y dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén.
vamos a estar entonando otro himno, hermanos. Así mismo en pie. Entonemos todos juntos el himno 308. Tal como soy. Himno que está basado en Juan capítulo 10, versículo 9, cuando se dice: el que por mí entrare será salvo, tal como soy. Perdón, vamos a permanecer en pie, disculpen, vamos a permanecer en pie y vamos a estar teniendo un periodo de oración de confesión de pecado. Si les pido, hermanos, que nos pongamos en pie nuevamente. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias. En primer lugar, porque nos permites estar en este lugar, Señor, consagrado, destinado para poder reunirnos y adorar tu nombre, para poder también, unidos, escuchar tu palabra, el mensaje que tú tienes para con nosotros. Señor, trae a nuestro corazón convicción de pecado y que podamos nosotros confesar lo que hace separación entre tú y nosotros, Señor, nuestro pecado. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros esa afrenta que hacia ti hemos cometido, que sea de palabra, de pensamiento, de acción y aún de omisión. Bendito Señor. Confiamos, Padre, en que tú escuchas este clamor por perdón de nuestros pecados y nos vas a perdonar. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Eu invito a todos que abram suas Bíblias em 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2. Nosotros vamos a leer a partir del verso de número 18 hasta el final del capítulo 2, hasta el versículo de número 29. 1 Juan, capítulo 2, de 18 a 29. Yo voy a leer y yo pido que ustedes sigan la lectura en sus Biblias con reverencia a la palabra del Señor. El texto bíblico dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, segundo ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a orar una vez más. Padre, en este momento pedimos que a través de tu Espíritu, el Señor nos ayude a comprender tu palabra. Y que tu palabra transforme nuestro corazón y moldee nuestra vida para que podamos reflejar la verdad del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, estamos estudiando la primera carta de Juan. Y este es el quinto sermón de esta serie. Y en el sermón de hoy nosotros aprenderemos que en los últimos tiempos, marcados por la presencia de engaños y de anticristos, es esencial que los creyentes permanezcan firmes en la verdad que han recibido desde el principio, guiados por la unción del Espíritu Santo,
para mantener una relación íntima con el Padre y el Hijo y asegurar su confianza en la venida de Cristo. Permita-me começar com uma pergunta que nos invita a reflexionar profundamente. Se o apóstolo Juan, o discípulo amado, estuviera escrevendo sua primeira carta hoje, neste preciso momento, que doutrinas errôneas lo alarmariam tanto como as que combateu em sua época? Que desviações doutrinárias desatariam sua pluma com a mesma urgência e preocupação que vemos plasmadas em suas palavras, em 1 Juan? Bueno, eu imagino que entre muitas desviações doutrinárias, creio que Juan se sentiria compelido a confrontar a crescente influência da ideologia de gênero, uma tendência que ha ganhado espaço incluso em certos círculos evangélicos de nosso tempo. Esta ideologia, em suas diversas manifestações, a menudo minimiza ou nega completamente a clara ensinança bíblica sobre a sexualidade humana, incluindo a afirmação de que as relações entre as pessoas do mesmo sexo são compatíveis com a fé cristiana, apesar de que as escrituras claramente apresentam o matrimônio heterossexual como um modelo divino para a intimidade sexual. Esta reinterpretação seletiva da palavra de Deus, junto com tantas outras, desafia os fundamentos mesmo de nossa fé e impedem a muitos que cheguem ao conhecimento da verdade que salva. Então, ante este panorama desafiante, a primeira carta de Juan em particular, o passagem que temos hoje diante de nós, capítulo 2, versículos 18 a 29, adquire uma relevância aún maior para nós. Esse texto não é simplesmente uma escritura do passado, sino que uma guia vital para que nós podamos viver nesses tempos turbulentos que enfrentamos hoje. Em ele, Juan nos equipa com ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro, para resistir às falsas ensinanças e para permanecer firmes em la verdade que uma vez foi entregue a los santos. Então, com este panorama diante de nós, avancemos para o primeiro passo essencial do texto, que é permanecer na verdade, que é reconhecer os tempos e seus desafios. E então vamos ao versículo 18 e 19. E aqui Juan empieza sua exortação com uma declaração que sacude nossa complacência quando diz: hijitos, já es el último tiempo. E segundo vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir cuando el último tiempo? Es crucial que al utilizar esta expresión el último tiempo, no se refiere ao período iminente e repentino de fim do mundo, sino mais bem ao despliegue
la era mesiánica inaugurada con la venida de Cristo. Y desde la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, hemos estado viviendo los últimos días. Esta es la idea que Juan está tratando de enseñarnos. Desde la venida de Cristo, su encarnación, muerte y resurrección, hemos estado viviendo en los últimos días. Una época caracterizada por la creciente tensión entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Como Pablo nos advierte en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Leemos todo ese texto en la liturgia también. Entonces, no solo Juan, pero Pablo también exhorta quanto a estes tempos peligrosos. En ese contexto, Juan introduce entonces la figura del anticristo, ya en el verso de número 18. Y segundo vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Pero ¿quién es este anticristo que Juan se refiere? Mira, aquí no se trata simplemente de una figura singular que aparece o que aparecerá al final de los tiempos. Mas bien, el anticristo aquí Juan se refiere, representa cualquiera que se oponga a Cristo y a su evangelio, negando su identidad, negando su humanidad. Entonces, aquí el anticristo es usado en ese sentido de que representa a cualquiera que se oponga a Cristo y a su evangelio, negando su verdadeira identidade e obra redentora. Ahora, recuerden que Jesús mismo nos advirtió quanto a esto, quanto a essa realidade, dizendo em Mateus 24, disse: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, aún a los elegidos. E o mais alarmante, irmãos, é que estes anticristos não são necessariamente inimigos externos, sino que, como Juan señala com tristeza, el verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. E alguns estudiosos han notado que esses indivíduos a menudo proclamam haver encontrado algo melhor que o cristianismo tradicional pudiera oferecer. Isto nos recuerda também a advertência do apóstolo Pablo a los ancianos de Éfeso. En el capítulo 20, verso 30 de Hechos, Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, nosotros, a través de las Escrituras, somos de diversas maneiras exortados por Cristo, por Juan, por Pablo, acerca de las falsas enseñanzas, e que desafortunadamente estas enseñanzas empiezam dentro da igreja mesma.
esses anticristos que Juan está tratando de falar, de descrever, ele disse no verso 19, saíram de nós, pero não eram de nós. E a seguinte parte do verso diz: porque se hubiesen sido de nós, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Confissão de Fé de Westminster, en su capítulo de número 17, los párrafos 1, 2, 3, yo voy a parafrasear la enseñanza aquí, habla de que aquellos que verdadeiramente son llamados por Dios no se apartarán de la fe, aunque puedan tropezar y caer en pecado. Esta enseñanza de estos 3 párrafos de la Confissão de Fé es una afirmación que nos ayuda a comprender que la apostasía es una señal de alguien que nunca fue verdaderamente salvo. Porque el salvo, por la gracia de Dios, persevera hasta el final. No por su propia fuerza, pero por la gracia de Dios. Entonces, reconocer los tiempos y sus desafíos es el primer paso que Juan nos enseña para mantenernos en la verdad. Entonces, hermanos, debemos estar vigilantes. No toda enseñanza que emerge dentro de la iglesia es por necesidad verdadera. Debemos examinar cada doutrina cuidadosamente à la luz das Escrituras, aferrando-nos à verdade que nos ha revelado o Senhor. Assim como lo hicieron los bereanos, ¿no? Que tratavam de escudriñar as Escrituras para ver se o que Pablo dizia estava de acordo com a Bíblia. Pero, como podemos viver nesses tempos difíceis e permanecer em la verdade? E aí Juan nos oferece, então, uma guia segura, levando-nos ao segundo ponto crucial, que é confiar em la unção do Espírito Santo. Esse é o ponto 2 de nosso sermão, que aí vamos a mirar outra vez os versos 20 a 23. E em meio a la confusão e o engano, Juan nos recuerda que nós temos um recurso vital. Ele diz no verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y esta unción no es otra sino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien capacita a los creyentes a discernir la verdad del error. Es un hecho reconocido que el creyente ungido con el Espíritu Santo es capaz de discernir la verdad del engaño. Yo me recuerdo que cuando yo trabajé en un banco, mis compañeros que lidaban con el dinero de una manera muy a diario, tenían una capacitación. Y la capacitación era conocer bien el verdadero dinero para que pudiera reconocer el falso. O sea, en otras palabras, nosotros no necesitamos conocer todos o todas las falsas enseñanzas, nosotros necesitamos conocer la verdadera enseñanza de las Escrituras. Y cuando uno conoce las Escrituras, el Espíritu nos capacita a discernir la verdade del engaño. É crucial entender que Juan não está
prometendo ou hablando de um conhecimento exaustivo de todas as coisas, como diz aqui en el verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aqui, a expressão conheceis todas as coisas não se refere a um conhecimento exaustivo de todas as coisas, sino mais bem a la capacidade de discernir as verdades essenciais do Evangelho. É disso que Juan está tratando aqui. E esta habilidade se basa no princípio fundamental de que nenhuma mentira procede da verdade, como diz o verso 21. O verso 21 diz: não os he escrito como se ignorasseis a verdade, sino porque la conheceis. Juan está seguro de que seus leitores e oyentes conhecem a verdade. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, uma vez que conhecemos a verdade, o Espírito Santo nos capacita a discernir o engano. O Espírito Santo, como o Espírito de la verdade prometido por Jesus, nos ilumina, revelando qualquer enseñança que contradiga a palavra de Deus. Então, quando um creyente conhece as Escrituras, estuda as Escrituras, estudia as Escrituras, e no momento que escuta uma enseñança que não está alinhada com as Escrituras, de pronto o Espírito lhe dá discernimento para mirar e para comparar o que está sendo ensinado com o que dizem as Escrituras. Irmãos, isso é muito importante, porque nós sabemos que, através de diversos meios de comunicação e através de diversas maneiras, estas falsas enseñanças há se infiltrado dentro das igrejas, e muitas vezes o cristiano que não conhece as Escrituras como deveria conhecer, e pronto, empieza a enamorar-se dessas enseñanças, como pouco a pouco vemos uma teologia mais progressiva que se curva diante da cultura e aceita a ideia da ideologia de gênero em suas mais variadas manifestações, ou a teologia liberal, ou a teologia influenciada por um marxismo. Então, necessitamos conhecer a verdade, pero necessitamos confiar em la unção do Espírito, como Juan nos ensina aqui, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guiará a toda a verdade. Juan identifica que a marca distintiva do anticristo é a negação de que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus encarnado. O verso 22 diz: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega el Padre y al Hijo. Y esa negación de Jesús como el Cristo implica en la negación del Padre mismo. Implica en negar la identidad de Cristo como el Mesías enviado por Dios. Niega la verdad de la obra de Cristo, su resurrección, su ascensión. El que nega Cristo está negando al Padre e todas essas verdades que encontramos em las Escrituras, como Juan mesmo declara: todo aquele que niega al Hijo tampouco tiene al Padre. El que confessa al Hijo tiene também al Padre. Versículo 23. E Jesus mesmo
en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 23, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y además de estos versículos, recordemos lo que pregunta el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 21. ¿Quién es el único redentor de los elegidos de Dios? La respuesta es, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, y así fue, y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas distintas, y una sola persona para siempre. Y esta afirmación que tenemos aquí nos ayuda a compreender a importância de confessar Jesus como Cristo, como Deus e homem, o único Redentor, o Hijo eterno de Deus, Deus e homem em uma sola pessoa. E é justo aí que o anticristo, como Juan señala, niega que Jesus é o Cristo. E o Espírito Santo, então, nos ilumina para reconhecer e rechazar qualquer enseñança que negue essa verdade essencial do Evangelho, que Jesus é o Cristo, o Messias que estava prometido a lo largo de todo o Antigo Testamento e que viene em la persona de Cristo e encarna como Emmanuel, Deus conosco. Hermanos, com base nestes versículos 20 a 23, lo que hace Juan é exortar-nos a que confiemos plenamente em la direção do Espírito Santo, que dediquemos-nos ao estudo das Escrituras, que busquemos diligentemente a sabedoria e o discernimento que só Deus pode dar. Ademais disto, somos exortados a que mantengamos firmes em la verdade fundamental que Jesus é o Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, reconhecendo que ao confessar o Hijo também temos al Padre. Pero Juan não para simplesmente com a enseñança de que devemos confiar em la unção do Espírito Santo. Também devemos recordar o que hemos aprendido desde o princípio, lo qual nos leva ao terceiro ponto de nosso sermão: permanecer em la verdade original. Versículos 24 hasta el versículo 29. Aqui Juan nos exorta com essas palavras: lo que habéis oído desde el princípio, permanezca em vosotros. Versículo 24. Isso se refere ao mensagem puro e original do Evangelho. Isso se refere à sana doutrina predicada por los apóstolos, centradas em la persona e obra de Cristo. O apóstolo Pablo também enfatiza essa necessidade de permanecer em la verdade original. Quando Pablo escreve, por exemplo, escreve a la igreja de los Tessalonicenses, sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, diz: assim que, hermanos, estad firmes e retened la doutrina que habéis aprendido, seja por palavra ou por carta nuestra. Em Hechos, capítulo 2, verso 42 a 47, habla que a igreja, en el primeiro siglo, perseveravam em la doutrina de los apóstolos. Essa semana recém eu leí documento histórico que se chama Didache, ou Didache, como alguns dizem, que são escritos de los apóstolos, que não são inspirados como a Bíblia,
mas que são como orientações para os creyentes de aquele entonces. E esse documento mostra de uma maneira muito clara a perseverança de estes irmãos. E outros documentos, como cartas de governadores do Império Romano entre si, revelam que esses irmãos perseveraram em la verdade do Evangelho. A promessa, diz Juan, para aqueles que permanecem em la verdade do Evangelho, predicado por los apóstolos, há uma promessa. E a promessa é, e essa é a promessa que ele nos hizo, a vida eterna, verso 25. E no Novo Testamento, a vida eterna não é só uma enseñança em quanto à longevidade infinita, sino uma relação íntima e transformadora com Deus. Juan, capítulo 17, verso 3, lo expressa dessa maneira: e esta é a vida eterna, ponga sua atenção acá, que te conozcam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem has enviado. E o verbo conhecer, em las Escrituras, de maneira geral, tem que ver com essa relação íntima que uno tem com Deus. Sin embargo, Juan também nos advierte solenemente. No verso 26, Juan diz: os he escrito isso sobre los que os enganam. Ou seja, a ameaça do engano é real e constante e devemos estar em guarda. Hermanos, não é necessário dizer-lhe isso dessa maneira, pero Juan nos chama a atenção de que, aunque sepamos, muitas vezes não ponemos lá atenção, não estamos atentos, não cuidamos para não ser tomado por estas falsas ensinanças. Pero, afortunadamente, não estamos solos nessa batalha. Juan nos recuerda, no verso de número 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece em vosotros, e não tenéis necessidade de que nadie os ensine, assim como a unção mesma os ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, segundo ella os ha ensinado permanecer em ele. Em outras palavras, lo que Juan está tratando de dizer é que o Espírito Santo é nosso maestro interno, confirmando a verdade em nossos corações. Agora, Juan não está aqui dizendo que não há necessidade de maestros. Não é isso a ensinança de Juan. A ensinança de Juan é que o Espírito Santo é o principal maestro na vida do crente. Pero Juan reconhece que é necessário que outros também ensinem e que ajudem a los cristianos a compreender as Escrituras. Juan lo hace isso ao escrever sua carta. O Espírito Santo é nosso maestro interno, confirmando a verdade em nosso coração. E essa é uma perspectiva comum, que o espírito do anticristo está por trás de toda a doutrina falsa. E, por lo tanto, a necessidade de que confiemos no Espírito Santo para nos dar o discernimento. E Juan conclui esta secção com uma exortação à perseverança e uma promessa llena de esperança. Ele diz no verso 28: e agora, hijitos, permanecer en él,
para que quando se manifeste tengamos confiança, para que em sua venida não nos alejemos de ele avergonzados. La perseverancia en la fe produce confianza en el día del juicio. Mientras que la apostasía, por otro lado, conduce a la vergüenza y a la condenación. Pero ¿qué confianza es esta? La confianza de que por los méritos de Cristo, nosotros podemos ter a certeza de que não vamos a ser condenados en el día del juicio. E finalmente, Juan conclui este capítulo vinculando a justiça prática com o novo nascimento. Juan disse en el verso 29, si sabéis que Ele é justo, sabede também que todo el que hace justiça é nascido de Ele. Isso refleja também lo que pensa e lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17, quando dice, assim também a fé, se não tem obras, é muerta em si mesma. Ou seja, a prática de la justicia por parte de los cristianos no es el medio para alcanzar la salvación, pero es reflejo de un corazón transformado por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es lo mismo que está enseñando Santiago. Santiago no está diciendo que necesitamos hacer buenas obras para sermos salvos. Lo que Santiago está planteando es que uno que dice que tiene fe, hay que mostrar sus obras como un reflejo de la salvación que ha logrado o que ha recibido de Dios por su gracia y por la fe en el sacrificio de Jesús. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y nuestra práctica de justicia, o sea, el vivir una vida de rectitud, de honestidad, de compasión y amor, son evidencias de una fe genuina y de un corazón transformado por el Evangelio. Entonces, llegamos al final del capítulo 2. Y en este último punto del sermón, la exhortación de Juan es para que nuestras vidas reflejen la justicia de Cristo, demostrando la realidad de nuestra fe en el Señor Jesús. Y ahora que hemos explorado esos 3 puntos acerca de reconocer los tiempos, de confiar en la unción del Espíritu y permanecer en la verdad original. Ahora, al concluir, reflexionemos juntos como esta enseñanza puede ser aplicada a nuestra vida diaria. Mira, en estos tiempos de creciente confusión y engaño, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para permanecer firmes en la verdad. Dios nos ha provisto con su palabra inmutable. Dios nos ha provisto con la guía infalible del Espíritu Santo y la promesa segura de la vida eterna. Y delante de eso, entonces, mi deseo es que nuestra resolución sea permanecer arraigados en esa verdad del Evangelio, confiando en la unción del Espíritu para discernir el error, y que nuestra vida sean caracterizadas por la justicia de Cristo, manifiesta en una vida recta, en una vida honesta, una vida de compasión y de amor hacia el próximo. Hermanos, nosotros sabemos que toda la obra de la redención
es una obra de Dios del inicio hasta el fin. Hasta nuestra perseverancia en el Evangelio es obra de Dios. Es por su gracia. Entonces, en la dependencia de Dios, busquemos permanecer firmes en estas verdades que acabamos de aprender en este texto de 1 Juan. Ahora yo voy a invitar a César para que siga con la liturgia y vamos preparados para la cena del Señor. Esquiva de diezmos y ofrendas. Vamos ahora a estar preparándonos para dos puntos importantes de la liturgia. Una es los diezmos y las ofrendas, y posteriormente tendremos pues la Santa Cena. Antes, hermanos, vamos a estar leyendo todos juntos el capítulo 11 de 1 Corintios, desde el versículo 23 al versículo 29. Y dice así este texto de la palabra del Señor, 1 Corintios 11, del 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe más. Entonemos todos juntos el himno 407. Me guía a él. Y mientras cantamos, puede traer los diezmos. Y mientras cantamos, puede traer sus diezmos y ofrendas y depositarlos aquí en la canasta. Posteriormente, nuestro hermano José va a estarnos dirigiendo en una oración de gratitud. El himno 407, me guía a él. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27:11: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. En pie todos, hermanos. En todo
hermano José. Oración de gratitud. Oremos. Amado Padre, venimos nuevamente delante de ti, Señor, y en estos momentos para agradecerte por las ofrendas que están puestas delante de ti en estos momentos. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, tú le des sabiduría a los que administran estas ofrendas para que sean utilizadas de una forma que te glorifique a ti, Señor, y en la cual tu reino avance. Amado Padre, gracias a aquellos que pudieron dar, Señor, y atiende las necesidades de aquellos que no. Y todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Leemos en la liturgia el texto de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 hasta el versículo 30, donde tenemos algunas instrucciones cuanto a la cena del Señor. Y aquí Pablo dice que 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con esta instrucción, Pablo nos llama a mirar hacia nuestro corazón y nos exhorta a comprender lo que significa acercarse a esta mesa y a comer del pan y del cálice del Señor. Y por eso es necesario que participemos de la mesa compreendendo lo que estamos haciendo, compreendendo el significado de lo que Cristo ha hecho por nós en la cruz del Calvario. Y me gusta siempre recordar, aunque estamos entre nosotros, que esta mesa no es una mesa exclusiva de la Iglesia Presbiteriana. Entonces siempre están invitados a participar de la mesa del Señor todos aquellos que fueron bautizados, como nos enseñan las Escrituras, y que están en comunión con Dios y con su iglesia cuando hay visitantes de otras iglesias evangélicas. Así que, al mismo tiempo que vamos a recordar de lo que Cristo ha hecho por nosotros con su sacrificio, también mantenemos la mirada hacia el futuro y hacia el presente. Hacia el futuro para mantenernos firmes en la esperanza de lo que nos aguarda con la segunda venida de Cristo. En el presente, para que recordemos que de nuestro compromiso con Cristo fuimos llamados a compartir el Evangelio con Cristo. Y enquanto Cristo no viene, nosotros vamos a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros vamos a orar y enseguida vamos a distribuir los elementos para la cena del Señor. Y la recomendación es que cada uno tome el pan y el cálice y después vamos a participar de la cena juntos. Entonces, cada uno agarra el pan y el cálice y la copa hasta que todos tengan recibido. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por
por esse meio de graça que é a cena do Senhor. E pedimos a Deus que seamos bendecidos com tudo que as Escrituras ensinam acerca das bendições espirituais que temos ao participar da cena do Senhor. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa fé. E que a hora que vamos a participar do pão e da copa, que são elementos naturais do dia a dia, agora los separamos para um uso especial, apontando para uma realidade espiritual profunda, assim como nos revela as Escrituras. Pedimos, por lo tanto, que o Senhor nos bendiga e que renove nosso compromisso de compartilhar o Evangelho com as pessoas a nosso alrededor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler apenas o verso 24 e 25. Quando Jesus disse, Pablo disse aqui em 1 Coríntios: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced isto em memória de mim. Asimismo tomou também a copa depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangue. Haced isto todas as vezes que la bebieres em memória de mim. O texto diz que Jesus tomou o pão e a copa, deu graças, entregou aos discípulos e disse: tomar e comer, e tomar e beber. Participemos do pão e da copa. Vamos encerrar o culto com uma oração e uma bendição apostólica. Padre, graças uma vez mais por tu amor, por tus misericórdias. Graças por tu bondade. Graças por la salvação em Cristo Jesus e por el privilégio de participar da cena do Senhor no dia de hoje. Pedimos a Deus tu graça sobre nós para a semana, que tudo que venhamos a dizer, a ser e pensar seja de uma maneira que glorifique a tu santo nome. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a viver uma vida que lhe agrade, uma vida que refleje a Cristo. E seja onde seja que estejamos, que o Senhor pueda ser visto através de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, e a comunhão e o consuelo do Espírito Santo seja com nós hoje e por todo sempre. Amém.
Ahora tenemos el triple amén. 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 Hermanos, quiero presentarse. Quiero apenas solamente recordarles el horario de nuestras reuniones cada domingo. Escuela dominical a las 9:30. Estamos siempre empezando. Y a las 11 el culto. Todavía no tenemos reunión a lo largo de la semana, pero estamos planeando para que podamos tener también reunión de oración y estudio bíblico durante la semana. Ahora podemos desfrutar de um tempo de compartilhar, tomar um café e falar uns com os outros.